Y esta mañana entonces es un placer estar aquí con ustedes y vamos a iniciar. Les voy a pedir que me acompañen a Salmo 139, versículo 1. Salmo 139, versículo 1. Y dice así: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes todo. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Señor, gracias te damos esta mañana por tu presencia en este lugar, Señor. Te pedimos que tú seas el que vengas y hables y nos platiques, Señor, lo maravilloso e interesante que tú eres, Señor. Gracias, Padre, porque podemos confiar en ti, Señor, sabiendo que tú conoces todo, sabiendo que de ti, Señor, emana todo, Padre. Y en ti confiamos, Señor. En ti ponemos todo nuestro confiar, Señor, en el nombre de Jesús. Realmente es algo de maravillarse, es algo de poder a lo mejor ni siquiera alcanzar a comprender, que sabemos que no hay ningún acontecimiento, nada sucede en esta tierra, en este universo, por el cual Dios no esté enterado. Vemos si un cometa se mueve a miles y miles de años luz a distancia de la Tierra, el Señor lo sabe. Si una estrella desaparece porque se acabó su vida, Dios sabe. ¿Sí? Todo Dios lo conoce. No hay nada que Él no conoce. ¿Sí? Inclusive Dios no se sorprende por la maldad dentro de nuestro corazón. No existe nada oculto en nuestro corazón, el cual Él no esté enterado. Vemos aquí en estos versículos del Salmo como hasta la palabra que nosotros estamos por decir, por pronunciar, Dios ya la conoce. ¿Sí? Él sabe nuestro levantar y nuestro acostar. Tiene conocimiento de todo. Él nos ha examinado y conoce cada uno de los rincones de nuestra vida. Y en el último versículo que leíamos, dice: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, perdón. Alto es. ¿Sí? Como mencionando, es imposible para mí poder comprenderlo, poder alcanzar tal conocimiento que tienes, Dios. ¿Sí? No lo puedo comprender, es demasiado. Quiero compartirles 7, si no son, déjenme ver, 5, 6, 7 puntos. Con los cuales quisiera retomar este tiempo de confiar en Dios, en la omnisciencia de Dios. Y el primero sería, es el hombre que necesita conocer primeramente a Dios. Dios, como vemos, Él nos conoce, nos ha examinado, sabe inclusive cuántos cabellos tenemos. Él te conoce de pe a pa. Pero aquí hay tú y yo no le conocemos al 100%. Y es necesario nosotros comenzar a conocerle.
tú y yo conozcamos al Señor es el que va a hacer, o lo que va a hacer crecer nuestra fe para poderle creer en Él. Si nos vamos a nuestro nivel, a nuestro panorama, nadie de nosotros puede confiar plenamente en una persona si no la conoce. Es lógico, ¿sí? Antes tienes que acercarte a Él, empezar a convivir con Él, ¿sí? A tener una relación con Él para confiar más o menos con Él, ¿sí? Conforme pasa el tiempo, tú empiezas a conocerle más y empiezas a conocer y a confiar mucho más en Él, ¿sí? Te sientes más seguro de poder darle información que tú tienes, dar tu cariño, ¿sí? Tu tiempo, etc. La manera más sabia de casarse, para aquellos que se van a casar por ahí algún día, Fidel, mis hijos, Valeria, Natalia, Esteban. La forma más sabia de casarse, chicos, con alguien es conocerle o conocerlo. No hay de que el amor a primera vista. No, tienes que conocer a esta persona, ¿sí? El verdadero amor, ese amor genuino, ese amor que habla la palabra de Dios, surge de una relación constante, de algo que se está dando en continuidad, no al tronar de los dedos. Y ese mismo principio que encontramos para poder tener un verdadero matrimonio, una verdadera relación, es el mismo principio con Dios, ¿sí? Es muy difícil que una persona pueda confiar en Dios si no le conoce. La palabra de Dios declara que la vida eterna consiste en conocer a Dios. En Juan 17:3, acompáñame. Juan 17:3 dice: y la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Entonces, ¿cómo vamos a saber nosotros de qué trata la vida eterna? ¿En qué consiste la vida eterna? Si nosotros no conocemos a Dios, si nosotros no nos interesamos por tener una relación genuina con Dios, va a ser muy difícil, y yo puedo decirte que a lo mejor imposible que tú puedas conocer de qué trata la vida eterna, ¿sí? De qué consiste si tú no conoces a Dios. El amor de Dios surge a través de nuestra relación con Él y el conocimiento que vamos adquiriendo de su ser. Así como cuando nosotros estamos en un noviazgo, aquellos que ya se casaron, y empezamos, ¿sí?, a tener esa relación y empezamos a conocer a la persona, sus sentimientos, sus deseos, ¿sí?, sus planes, y empezamos a entrelazarlos con los de nosotros, empieza a surgir ese amor, ¿sí?, ese gusto por esa persona. Así es lo mismo con Dios. Conforme nosotros empezamos a ver y a tener esa relación con Él, y vamos adquiriendo conocimiento de Él, cada día nos enamoramos más del Señor. Surge ese amor genuino. Estudiar la Biblia y venir cada domingo a escuchar la palabra de Él juega un papel muy importante en el conocer de Dios, en el que tú y yo podamos saber de Él, de su ser. El conocimiento, ¿sí?, o la teología no es para inflar el cerebro de conocimiento. De repente
nos surge la idea que es conocer a Dios, tener más conocimiento y saber más la Biblia de pe a pa y con puntos y comas. No se trata de eso. Se trata de que tú puedas tener esa vida transformadora, ¿sí? Que Dios pueda cambiar y transformar cada uno de nuestros corazones al ir conociéndole a Él. Los grandes teólogos en la historia de la palabra de Dios, de la iglesia, no son aquellos que se han llenado de conocimiento su cerebro, sino por ser hombres santos y piadosos. ¿Sí? Esto quiere decir que debe de haber una relación entre el conocimiento y la santidad de la persona. ¿Sí? Conforme nosotros más conocemos, les decía yo, a una persona en una relación y sabemos cuáles son sus gustos, ¿sí? Y cuáles son las cosas que menos le gustan, ¿las hacemos o las evitamos? ¿Sí? ¿Qué ejemplo podemos poner? Por ejemplo, en una relación de novios, a lo mejor ella o él dice, no, es que a mí no me gusta los tacos, ¿verdad? Comer los tacos. Pues el otro lo menos que va a hacer es llevarla o llevarlo a cenar a los tacos. ¿Me explico? Así es con Dios. Conforme más nosotros vamos conociéndole, vamos evitando cosas que a Él no le agradan. Y estamos viviendo en santidad día con día. Entonces debe de haber una relación, ¿sí? Si tú no conoces a Dios, no vas a saber lo que Él le agrada. Cómo es la forma como debemos nosotros de actuar delante de Él. Hay una relación estrecha entre el conocimiento y la santidad. Hoy veremos que el conocimiento de Dios y el del hombre son totalmente diferentes. Y esto nos lleva al segundo punto, y decir que nuestro conocimiento es totalmente limitado, pero el de Dios es totalmente infinito. El conocimiento de Dios no tiene límite, ¿sí? No hay algo que lo limita, el conocimiento de Dios. Y podemos decir que entonces su conocimiento es completo. ¿O acaso tú me puedes decir que hay algo que Dios no conoce de tu vida? Dios conoce toda tu vida, todo enteritamente tu vida. Todo lo conoce. Y los mismos discípulos, en ese caso Pedro, ¿sí?, lo reconoció. Dice Juan 21:17. ¿Se acuerdan de esa parte donde Jesús le dice varias veces a Pedro, ¿me amas? Fíjense lo que dice el 17. Le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Para nada se va a escapar del Señor un área, un punto, un cabello, una cosa de tu vida. Para ti, para mí, contar la arena del mar, ¿es posible? Es totalmente imposible poder contar cada granito de arena. Pero ¿sabes que para Dios ni siquiera tiene que contar Él para saber cuánta arena, el número exacto de la arena del mar?
No necesita contarlo. Él lo tiene como conocimiento. Decíamos que el conocimiento de Dios, por lo tanto, es completo. Y al decir eso, estamos diciendo que no hay nada que Él no conozca. Tú y yo necesitamos informarnos, instruirnos para poder conocer. Cualquier cosa, nosotros necesitamos instruirnos, ser enseñados en esa área, en ese tema. ¿Sí? Dios lo sabe todo, ya lo sabe. Él no tiene que ponerse, espérame, déjame investigar. No, Él lo conoce todo. Y al tener nosotros un conocimiento limitado, no finito, entonces el tercer punto dice que el conocimiento del hombre es incompleto e incierto, mientras que el conocimiento de Dios es absoluto. Esto quiere decir que no puede haber ningún error en el conocimiento. En otras palabras, podemos decir que el conocimiento de Dios no es vago, somero, más o menos, o tiene alguna falla. No falla en su saber el conocimiento de Dios. Por lo tanto, si tú y yo empezamos a conocer del Señor y sabemos que su conocimiento no tiene errores, podemos confiar totalmente en sus promesas, ¿sí? En sus profecías, saber que como Él las dijo, se van a cumplir pe a pa, con comas y con puntos. Su conocimiento es ciertísimo. ¿Sí? No hay error en su conocimiento. No hay algo que podamos decir, es que era más o menos, medio lo dijo, medio, así como que la profecía medio se cumplió. No, se va a cumplir totalmente, porque su conocimiento es absoluto. Y esto suele suceder muchas veces en nuestro proceder y aún en las gentes de afuera. Esto porque no la conocen. A veces creemos que Dios es injusto con las cosas que pasan. No es justo a veces con lo que sucede. Que a veces están muriendo muchos niños. Que gente por hambre, sí, muere. Y a veces le echamos la culpa a Dios, siendo que es injusto. Pero Dios no puede cometer una injusticia por falta de información. Ay, es que se me olvidó mandarles de comer a los niños de África. Es que no alcanzó. Es que no sabía que les hacía falta eso. Dios no puede y no actúa de esa forma. Él conoce todo, ¿sí? Y Él permite que todas las cosas sucedan. Al nosotros tener la necesidad de investigar para poder conocer, podemos decir como nuestro punto 4, que el conocimiento del hombre va creciendo conforme tú te instruyes, pero el del Dios no. No podemos decir que también Dios va creciendo en su conocimiento. Si nosotros decimos eso, entonces decimos que Dios cada día sabe más. Y esto entonces no es perfecto. ¿Sí me explico? No podemos decir que si Dios está conociendo cada día más mi vida, entonces Él es perfecto. Por el contrario, Él conoce todo, por lo tanto es perfecto. Y si fuera así, entonces Dios cada día se está perfeccionando y no podemos decir que es un Dios. ¿Sí? Dios no cada día se perfecciona. Dios es perfecto en absoluto. No hay nada que se pueda agregar o sumar a su conocimiento. Veamos Isaías 40:13.
Dice Isaías 40:13, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Nadie. Dios conoce todo. Su conocimiento es instantáneo, en el momento, con una plenitud de perfección. Hay un ejemplo en el Nuevo Testamento que Jesús, estando entre la multitud, en ese agolpar de gentes, en ese estrés de gente, Él dijo, ¿quién me tocó? Esto viene en Lucas 8:43. Con este punto donde fue tocado, pues decían los discípulos, pues es que, Señor, tanta gente que anda aquí, haz de cuenta que estás en el metro. ¿Alguna vez alguien ha estado en el metro? A horas pico. Y te rozas con la gente, te agolpas con la gente. Pues si no te pones buzo, hasta te quedas sin tu viaje, ¿verdad? Te tienes que esperar al otro. Porque hay mucha gente. Y así estaba yo con Jesús, en un metro, me imagino, con tanta gente. Y Él de repente hizo esa pregunta, ¿quién me tocó? Pero esto fue una expresión no de falta de conocimiento, ¿sí? Fue una expresión para decir que Jesús sabía muy bien que alguien se había acercado con una fe sanadora para ser sanado. Los demás pues tocaban a Jesús, ¿verdad? Se agolpaban, pero no con la intención de esta mujer. Él sabía cuál era esa intención. Por eso Él quiso saber quién le tocó. Él sabía que esa mujer se había acercado con ese fin de ser sanada. Dios no puede mutar o mejorar. No hay nada que Él pueda aprender porque Él lo conoce. No hay falta de capacidad porque Él habita en la perfección. Por lo tanto, no es necesario que Él crezca en conocimiento. Otro punto, que sería el quinto, hablando del conocimiento y la relación que hay entre el conocimiento de Dios y el del hombre, dice: el conocimiento del hombre es dependiente, pero el de Dios no depende de nada. Al no depender de nada, esto nos hace ver que es parte de su aseidad, de su divinidad. Es decir, que Dios existe por sí solo, ¿sí? No depende de nada ni de nadie para poder existir. Con esto podemos decir que si Dios no depende de nada ni de nadie para existir, mucho menos para conocer. Sí, Él no va a depender de que, como decíamos en el anterior punto de Isaías, que necesite un consejo de alguien, que necesite que alguien lo oriente. No necesita que nadie lo oriente, que nadie le dé consejo. Nosotros, por el contrario, dependemos de muchas cosas internas y externas para poder aprender. ¿Sí? No todos tenemos el índice de coeficiente intelectual igual. Por lo tanto, dentro de nuestro interior, nuestro ser, haya una causa, ¿sí?, interna que nos limita o nos da la oportunidad de aprender mejor. Y por el otro lado, cosas externas, sí, para poder aprender.
Dios no necesita de un proceso para poder saber. Tú y yo sí. Necesitamos ir a la escuela para poder conocer. Necesitamos leer para poder aprender mejor, investigar. Si nosotros decimos que Dios necesita aprender, entonces hay cosas que Dios no sabe o no conoce. Y esto nos lleva a decir que entonces en la vida no hay nada seguro. Porque a lo mejor puede ser que Dios inventó la vida eterna. ¿Sí? Pero no es así. Dios conoce todo. Y Dios conoce desde el inicio hasta el fin. Todo lo sabe. Todo lo sabe. Y yo te hago esta pregunta ahora. Si Dios todo lo sabe, ¿alguna vez te has preguntado por qué tenemos que orar? ¿Alguna vez te has preguntado eso? ¿Por qué tenemos que orar? Si ahorita estamos aprendiendo que Dios todo lo sabe, sabe cuáles son nuestras necesidades, sabe cuáles son nuestros problemas, cuáles son nuestras enfermedades, ¿por qué es necesario orar? Primero tenemos que decir que Dios no necesita más información o que esté buscando información. Más bien la oración a nosotros nos ayuda, como regresamos a la relación entre dos personas, ¿sí? Cuando dos personas empiezan a comunicarse, ¿sí? Se empiezan a conocer. La oración sirve a Dios para que podamos tener una relación con Él. Entonces, si tú no oras, si no tú no empiezas con esa relación con el Señor, vas a perder esa oportunidad de conocerle, de estrecharle, ¿sí? Y de tener esa relación. Sexto punto. Y esto ya nos pasa muchas veces a nosotros que ya estamos empezando del quinto piso para arriba. Dice, el hombre requiere que se le recuerde, ¿sí? El sexto punto se llama, el hombre requiere que se le recuerde. A Dios no. ¿Sí? ¿Cuántas veces nosotros, ¿qué era? Espérame, ya. Y empezamos a perder la memoria. Dios no pierde la memoria. Se nos olvidan las cosas. ¿Sí? Hay veces que necesitamos de un apoyo de nuestra esposa o a lo mejor tu esposo que te recuerde las cosas, ¿sí? Yo recuerdo cuando era joven mi papá, que él para recordar algo que tenía que hacer, ¿qué hacía? A ver si te acuerdas. El reloj se cambiaba, Comúnmente el reloj lo usamos en la izquierda. Él, para recordar algo que tenía que hacer, o decir, o qué sé yo, me acuerdo que se cambiaba el reloj a la derecha. Y ya como que le estorbaba, entonces, esto. ¿Sí? A nosotros es necesario, ¿sí?, que nos recuerden las cosas. Ya ni se acuerda de que hacía eso. ¿Ya ven? Era el reloj el que se cambiaba. Ya no tiene el reloj. Necesitamos apoyo, necesitamos notas. Muchos de repente hacen notitas ahí, porque tengo que pagar esto, necesito ir acá, necesito que me falta esto en la despensa, y necesitamos hacer notas. Que las agendas, no es que tengo cita con el doctor y tengo que agendarlo, tengo cita con el dentista, que tengo cita con esta persona, y agendamos esas citas. ¿Por qué? Porque necesitamos que nos recuerden las cosas. Necesitamos irnos actualizando, ¿sí? Ahora, si nosotros decimos que Dios necesita ser recordado, entonces Él necesita actualizarse.
A lo mejor por ahí Dios tiene un Alzheimer espiritual, pero no es así. Dios no necesita que le recuerden las cosas. Él los conoce, ¿sí? En nuestra vida común, nosotros como profesionistas necesitamos irnos actualizando. Un médico, ¿sí?, que salió hace 20 años de la universidad con ese conocimiento, no va a ser lo mismo en la actualidad. Él necesita actualizarse con las enfermedades que surgen, con los medicamentos nuevos que surgen, ¿sí? Las computadoras de hace 10 años ya no están funcionando, ¿sí? Porque son nuevos programas los que se están realizando y necesitan actualización. A veces ya están desechables porque ya no funcionan, requieren de ser actualizados. Los celulares. Ayer vi un así como, ¿cómo le llaman? Reels. Usted sí sabe inglés. De un señor que iba mostrando desde el primer celular, así con cámara, no sé si a lo mejor lo han visto, hasta el último, y decía, ¿en qué años compraste tu primer celular o algo así? Y empezaba desde le llamaban ladrillos, unos grandototes así, y iba viendo la evolución de los celulares. Los celulares han sido actualizados, ¿sí? O en qué años salieron, no hay que recordar en qué años salieron, pero eran, yo creo que, yo no lo alcancé a ver todo, pero eran más de 70 celulares de modelos que iban actualizándose. Se necesitan actualizar. Las televisiones, si ahora no tienes una Smart TV, pues no puedes conectarte al internet, ¿sí? Entonces todo necesita irse actualizando. Dios no, gracias a Dios, no se tiene que actualizar. Él es el mismo, dice, ayer, hoy y mañana, ¿verdad? Y siempre. Y esto nos lleva al último punto, al séptimo. Al ser necesario que se nos recuerden las cosas, va a ser muy fácil y puede ser lógico que al hombre se le olvida Dios. ¿Sí? Pero quiero decirte que a Dios no se le olvida que tú existes, que tú estás ahí. Dios nada olvida. ¿Sí? Nada olvida. Entonces, alguien puede preguntar, ¿acaso si Dios no olvida nada, entonces no olvida nuestro pecado? ¿Ustedes qué dicen? ¿Dios olvida tu pecado? ¿Sí o no? Si Dios no olvida nada, ¿Dios olvida tu pecado? La respuesta es no. Es una metáfora el decir que Dios nos perdona nuestros pecados y ya no son tomados en cuenta. ¿Sí? Dios conoce tu pecado. No lo trae a colación, dijeran por ahí. Pero Dios sabe que tú cometiste algún pecado por ahí. Te perdona. Pero no somos como nosotros que rencorosos que, me hiciste. Y hace años y años de esa cosa y lo traemos a mente y En el caso del hombre, se le exhorta a lo largo de la palabra de Dios, ¿sí?, de que no olvide a su Dios una y otra vez, y más cuando en la vida está lleno de las cosas buenas, ¿sí? Fíjense lo que dice Deuteronomio. Desde aquel entonces, ¿sí?, Dios lo instituye o lo escribe en la palabra de Dios. En Deuteronomio 6:10. Dice así, Deuteronomio:
6:10. ¿Ya lo tienen? Dice, sucederá que cuando el Señor tu Dios te traiga a la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, una tierra con grandes y espléndidas ciudades que tú no edificaste, y casas llenas de toda buena cosa que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivos que tú no plantaste, y comas y te sacies. Versículo 12. Entonces ten cuidado, no sea que te olvides del Señor, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Hay una gran estadística y una tendencia a que el hombre muy fácil se olvide de nuestro Señor. ¿Sí? Es muy fácil que nosotros, con todas las cosas que tenemos en nuestro entorno, sea muy fácil que nos podamos olvidar del Señor. Y qué triste, ¿verdad? Que cuando más necesitamos es cuando más nos acercamos al Señor. Por ahí vi alguna vez una estadística que cuando más temblaba era cuando más la gente iba a las iglesias. ¿Sí? Por el miedo. Pero quiero decirte que Dios nunca se va a olvidar de sus hijos, de ti y de mí. Existe un mal en el mundo y aún en el pueblo de Dios, cuestionarnos sus designios y su providencia. ¿Sí? No es un quisiera entender, sino un reclamo de las cosas que Dios hace y no son justas o no nos gustan. Tú y yo a veces nos queremos poner como consejeros del Señor. Pero ante esto nosotros debemos de humillarnos ante la grandeza, ¿sí? Y pedirle perdón al Señor. Porque creemos a veces que podemos aconsejarle. Queremos a veces guiarle al Señor. Cuando Él sabemos que todo lo conoce. No necesita de un consejo. No necesita de una orientación. No necesita de aprender cosas que Él no conoce. Amén. Quiero concluir con 4 puntitos rápidamente. Y el primero es saber, como un resumen, y decir que necesitamos dedicar nuestra vida a conocer a Dios. Solo así podremos crecer en nuestra confianza y en nuestro amor a Él. ¿Sí? Si tú y yo no le empezamos a conocer, si no empezamos a escudriñar la palabra de Dios, nuestra relación con Él va a estar muy fría. ¿Sí? ¿Qué dice en una relación de un matrimonio? ¿Cuál es la base o cuál es uno de los principales puntos? La comunicación. Si no hay comunicación, las cosas se enfrían. Las cosas no trabajan como en engranes, ¿verdad? Si nosotros no empezamos a conocer al Señor, ¿sí? Nuestra relación con Él no va a ser la perfecta, la idónea, la correcta. Segundo, cuando ores, dirígete a Dios, no como si no supieras tus necesidades, sabiendo que no hay nada que no sepa de tu vida. ¿Sí? Muchas veces en oración la usamos como para reclamarle a Dios, para hacerle manita de cuerpo a Dios, como haciéndolo, Señor, tú sabes, pues oye, ¿a qué horas vas a dar el resultado? ¿A qué horas esto? No, debemos dirigirnos como si Él conoce todas nuestras necesidades. Tercer punto. No intentes creer que Dios no sabe de tus debilidades y tus pecados. ¿De qué sirve cuidarte de los demás si ante Dios no hay nada que podamos ocultar? ¿Sí? No nos podemos ocultar de Dios.
Él conoce todo, por lo tanto, Él sabe dónde. Haz de cuenta que tiene GPS tuyo y ya sabe dónde andas, con quién andas, ¿sí? ¿Qué estás haciendo? ¿Sí? No intentemos hacernos los que, no, es que Dios no sabe mis debilidades, mis pecados, y por eso yo ando cometiendo eso. Dios conoce cuáles son tus debilidades y tus pecados, ¿sí? Y por último, lo más sabio que podemos hacer es el poder tomar decisiones. No, lo más sabio que puedes hacer para tomar decisiones es dejar todo en las manos de Dios, sabiendo que Él conoce todo, ¿sí? Por lo tanto, Él sabrá cómo dirigir. Cuando tú estás enfermo, ¿cuál es la expresión? ¿En qué manos te pones? En las manos del doctor, ¿verdad? Porque Él conoce, ¿sí?, el funcionamiento de tu cuerpo. Y Él sabe, entonces, qué medicamento, qué hacer o qué no hacer para que tu mal funcionar se corrija. Entonces nos ponemos en las manos del doctor, ¿sí? Es lo mismo con Dios. En este proceder, en este caminar, en esta vida, cada uno de nosotros toma decisiones. Y lo más sabio es poder dejar esas decisiones en las manos de Dios, que todo lo sabe. No quieras ser tú sabio en tu proceder, porque tarde que temprano vas a caer. Porque tú y yo no conocemos todo, no conocemos el mañana, ¿sí? Y si hay veces que tomamos decisiones en nuestra imprudencia, en nuestro proceder, en nuestra sabiduría, hay veces que podemos cometer errores. Pero si tú dejas toda tu confianza y tu toma de decisiones en el Señor, que conoce todo, yo te aseguro, ¿sí?, que aunque a veces no te guste el resultado, va a ser lo mejor para ti y para mí. Amén. Cierra tus ojos. Señor, te damos gracias esta mañana. Gracias, Señor, porque ahora conocemos, Señor, que tú eres sabio, Señor, que nada te falta, Señor. No hay nada que agregarte, Señor. Tu conocimiento, Señor, es infinito, Padre. Y a veces, Señor, queremos tomar parte, Señor, en algo que no nos corresponde, Señor. Perdónanos, Señor, si a veces queremos actuar en nuestra imprudencia, Señor, en nuestro conocimiento que es limitado, Señor, sabiendo que tenemos de nuestro lado al que todo lo sabe. Señor, ayúdanos y enséñanos a confiar en ti, en cada toma de decisiones, Señor, en cada caminar, Señor. Confiar en ti, Señor. Padre, perdónanos si no hemos fortalecido esa relación, Señor, por medio de la oración. Si no hemos entablado esa relación, Señor, entre ti y entre nosotros, Padre, por medio de la oración, Señor, que la hemos dejado a un lado, Padre. El leer, Señor, tu palabra y conocerte, Señor. El asistir, Señor, cada domingo, Padre. Perdónanos, Señor, si no hemos puesto nuestro granito de avena, Padre. Nuestra parte, Señor. Porque si no te conocemos, Señor, podemos estar como un barco, Señor, sin timón en el mar, Padre, y ser llevados, Señor, de aquí para allá. Dios, queremos, Señor, conocerte, Señor, saber quién eres, cómo eres, qué te gusta, qué no te gusta, Señor. Y con ello, Señor, poder caminar cada día, Señor, en santidad contigo, Padre. Dios, gracias por este tiempo, gracias por estos momentos, Señor, y te pido que tú bendigas cada uno de mis hermanos, Señor, que tú los lleves con bien, Señor, a su casa, Padre, y que esta semana, Señor, sea un tiempo de ponernos a cuentas contigo, Señor, de empezarte a decir y tomar la decisión de empezarte a conocer de mejor forma, Señor. Gracias, Señor, por esta mañana. Bendice, Señor.
este día, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.